Hola a todos. Este es mi primer vídeo contando historias de terror. Espero les guste. El baño poseído. Eran las 3 de la madrugada y volvía con mis amigos de tomar unas copas en un bar de Houston, en Texas, donde resido desde hace algunos años tras haber sido contratado por una empresa de hidrocarburos. Mis amigos son todos latinos o más bien de origen latino, hijos de emigrantes mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, que son los que más abundan en el área. Por eso me gusta salir con ellos. Cuando quiero expresar algo en español, ellos me entienden y además me corrigen porque hablan un perfecto inglés. Bueno, como iba diciendo, salimos de fiesta y queríamos tomar un café antes de irnos a la cama, así que fuimos a una cafetería que está abierta a las 24 horas, típico made in USA. Aquella cafetería estaba realmente sucia y el tipo de gente que iba era un tanto rara, noctámbulos, borrachos, mediums y chicas de alterne, pero la comida y el café que allí servían hacían que valiera la pena la visita. Después de tomarme mi café pedí un plato de grits con bacon y huevos, el desayuno típico sureño, pero tras el café me habían entrado unas ganas irresistibles de ir al baño. Me dirigí a los baños. Creo que nunca había estado en unos baños tan sucios. En Estados Unidos cuidan mucho la higiene de los lavabos, pero aquel olía a orín y estaba sucio y lleno de pintadas. Me encerré en el único baño limpio que vi y me llamaron la atención sus pintadas. Entre dibujos animados y juegos de Bob Esponja se podían ver inscripciones demoníacas, el número 666 pintado en rojo y advertencias que decían que ese baño estaba maldito. Cuando me dispuse a salir del baño, la luz se apagó de repente, la puerta se atrancó y pasé los peores minutos de mi vida. Tuve que esperar 10 minutos hasta que llegara otra persona y diera la voz de alarma. En el rato que pasé allí solo escuché gritos, susurros y la presencia de alguien. Por fin alguien entró en los lavabos y las luces volvieron de nuevo. Las pintadas terroríficas de la puerta habían desaparecido en su mayoría y la luz volvió de repente. Mis amigos se rieron de mí, pero cuando la camarera se acercó a cobrar confirmó que ese baño estaba encantado, que al parecer murió allí una adolescente que había sido maltratada por su familia. Su propio padre le había proporcionado tal paliza que sufrió un derrame cerebral mientras estaba haciendo sus necesidades en el baño. Nunca más volví allí, fue algo aterrador. La novia. Han pasado varios años y al parecer todos han olvidado aquel suceso que les narraré, pero yo jamás jugaría con una mujer. Se dice que en la Ciudad de México, hubo una mujer de increíble belleza y dotada de un alma tan pura que todos los hombres querían cortejarla. A ella no parecía interesarle nadie de la ciudad, pero se dice que cierto día, caminando por la calle, conoció a un joven totalmente desconocido, un joven apuesto y de provincia que venía a trabajar a la ciudad. Ella no tardó en enamorarse de aquel hombre, pues siempre la procuraba y era sumamente caballeroso con ella. Pasó un tiempo y decidieron casarse. Ella estaba feliz, sentía que era la joven más afortunada del mundo, pero él no parecía creer lo mismo. Cuentan que el día de la boda llegó, ella lucía espectacularmente hermosa con su vestido y aquella felicidad que le iluminaba la cara. Ansiosa llegó a la iglesia, toda la gente importante se encontraba en la ceremonia excepto el novio. Todos creían que tal vez un contratiempo de 10, tal vez 15 minutos lo demoró, pero pasaron varias horas y él nunca se presentó. Todos trataron de consolar a la joven que, sumergida en su dolor, no dejaba de llorar preguntándose por qué no había llegado él a la boda. La llevaron a su casa después de calmarla y la recostaron en su cuarto, pero ella seguía deshecha, no aceptaba haber perdido al amor de su vida. Se levantó frente a un espejo y al verse con aquel hermoso vestido pero con el alma destrozada, tomó un cuchillo y comenzó a herirse en el vientre y en el pecho, jurando ante un crucifijo que regresaría de la muerte para vengarse de aquel hombre y de todo aquel que hiciera el mismo daño. La noticia de su muerte se hizo saber por toda la comunidad y, según se cuenta, el joven fue visto días después de la boda con otra joven y relatando en las cantinas que él había obtenido lo que cualquier hombre del lugar hubiera querido y que tuvo el lujo de despreciarlo. Noches después fue encontrado en la puerta de la iglesia muerto a cuchilladas, pero se dice que el espíritu de la joven cumplió su juramento, ya que el difunto tenía un anillo en el dedo, el mismo anillo con el cual ella había sido enterrada. Según la leyenda, cada vez que un hombre deja plantada a una mujer frente al altar, ella vuelve a cobrar su venganza haciendo pagar el dolor que les causan a las mujeres. La mujer de negro.
Todos los días trato de llegar a casa antes de las 12 de la noche, ya es una costumbre mía y de mi familia, tengo 15 años y a pesar de mi edad y de las nuevas costumbres, he tratado de llegar siempre en horario y cuento porque, desde la época de mi abuelo se cuenta esta historia, nuestra calle une dos barrios grandes Villa de Mercedes y Barrio Dom, esta calle, larga y de tierra, fue y es muy transitada, especialmente por peatones, es una calle llena de historias feas y lindas, yo me pregunto cuántas historias de amor crecieron y murieron en esa calle, en su soledad al anochecer y cuántas peleas también, es una calle especialmente destinada a lo prohibido, amores prohibidos, peleas y bajezas que no quieren hacer público, reunión de brujas, rituales, calle que aún hoy recibe ofrendas a dioses y demonios, de parte de diferentes religiones y también lugar de largas caminatas para charlar y pasar una siestecita otoñal o de invierno. Esta es exactamente la calle que pasa por mi casa, mi habitación da para esa calle y tengo una ventana chiquita pero lo bastante cómoda como para ver claramente y un jardín que me separa de esa calle. Desde niño, cuando conocí la historia, quise comprobar si era verdad y me quedaba frente a la ventana a mirar, se hacía la medianoche y yo dormía ya profundamente, hasta que un día llegué tarde a casa, logré entrar y al pararme frente a la ventana la vi por primera vez, era una mujer alta, delgada, vestida de negro, flaquísima, ni brisa había pero a ella le volaba el cabello negro y largo, hasta sus piernas, cuando pasó frente a mi casa, miró hacia el otro lado, ocultando su rostro. No parecía que caminaba, solo se deslizaba suavemente sobre la calle pedregosa, me estremecí de espanto, esa silueta llenó mis pupilas de negro presentimiento y terrible desconfianza, no pude dormir de la inquietud, al otro día lo comenté con mi familia y solo rieron, solo faltaba yo en conocerla, nadie sabe por qué pero desde esa época del abuelo, durante el invierno especialmente, esa figura recorre la calle, algunos hasta se fueron del miedo que les causó, pero mi familia solo la ve pasar. Cuentan por ahí que Ramón se fue a vivir a otra parte por la mujer de negro, porque una noche ya avanzada, regresaba del baile, siempre sin darle importancia a la dichosa historia, pero al caminar por esa calle a lo lejos vio la silueta que se acercaba, al parpadear ya estaba a medio camino, al volver a pestañear ya estaba encima, frente a él, con la cabeza gacha, y los cabellos ondulantes tapándole el rostro, se quedó mudo. Miles de preguntas llenaron su mente mientras su corazón desbocado se hinchó de terror y quería salir corriendo. Con la mirada baja miró su vestido moverse junto al cabello al compás del viento, que no había. Una inercia movió su cabeza y la levantó para observar su cara, que al mismo tiempo levantó ella, delgada, huesuda, sus ojos hundidos sin boca, algo amorfo pero la mirada negra, oscura, se sintió inquieto, porque comenzó a sentir que su mirada era atraída más y más hacia esos ojos profundos, llenos de maldad y al mismo tiempo vacíos, hambrientos, pero ¿de qué? Y se atormentó al descubrirlo, por sus ojos su alma se escapaba, su ser, su vida, todo era succionado por esos ojos, su vitalidad se perdía, su fuerza comenzó a temblar, a luchar el alma no. Se repetía, se les doblaron las piernas, sus músculos se hincharon, unas gotas comenzaron a rodar por su sien y las lágrimas se desprendían como cataratas, pero no podía cerrar los ojos, era una lucha de vida o muerte, su estómago se endureció y su mente solo repetía ayúdame Dios. Y comenzó a recordar su vida, su niñez, sus padres, sus amigos, su novia, felices momentos y se preguntó ¿hace cuánto que no rezo? La fiesta. No es fácil empezar, después de leer mi historia lo entenderán. Vivía en una pequeña casa, aislada de la ciudad, ya que por la enfermedad de mi madre nos tuvimos que mudar aquí, mi mamá tenía pánico a la gente y se alteraba demasiado. En mi casa somos tres, mi madre, mi medio hermano y yo, mi papá murió cuando yo tenía solo 7 años. Como decía, la casa es pequeña, pero tenebrosa, y mis compañeros de curso lo sabían, por eso insistieron celebrar aquí la fiesta de Halloween, a lo cual accedí. Llegó el día, todos mis amigos y yo estábamos en mi casa, pero en mitad de la fiesta a alguien se le ocurrió proponer: juguemos a la Ouija. Todos aceptaron. Lo preparamos todo minuciosamente, hasta el último de los detalles, ocupamos nuestros puestos y comenzamos la invocación. Increíblemente el testigo respondió inmediatamente a nuestra llamada, se habían cumplido nuestras expectativas. Pero de repente una extraña sensación llegó a mi ser, se escuchaban gritos en la segunda planta, un frío penetró de golpe las almas de todos los presentes y una ráfaga de viento abrió bruscamente las ventanas, todos quedamos impasibles. ¿Qué estaba pasando?
Al fin reaccionamos y algunos empezaron a gritar, otros reaccionaron riéndose, como si quisieran creer que todo era una broma. Pero no, en mi casa nunca habían pasado cosas así. Pasados unos segundos, el silencio volvió y los ánimos se iban calmando, pero de pronto uno de nuestros compañeros rompió el silencio, estaba pronunciando palabras que ninguno de nosotros podía entender, parecía que hablaba en latín. Algunos empezaron a reír y otros no lo soportaban más, querían que se callase, pero él no paraba, los ánimos se caldearon de nuevo y una amiga empezó a pelearse brutalmente con un compañero. El panorama era dantesco, unos reían como endemoniados, otros gritaban, se peleaban y varios cayeron desmayados, era horroroso e insoportable. Por fin llegó un momento de calma, pero no duró mucho, una nueva oleada de cólera descontrolada invadió a los allí presentes, los gritos aumentaron, ya no se podía más, era horrible, la sangre salpicaba las paredes, el testigo de la ouija se movía solo, pero de forma controlada, pude leer. Fue un gran error. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en aquella sala, yo intentaba mantenerme tranquila y razonable, pero no aguanté mucho, el tablero empezó a temblar bruscamente y de él salió un resplandor, allí pude ver a mi padre, él estaba provocando todo esto, ahora sabía lo que estaba ocurriendo, habíamos abierto la puerta, y él no se iba a perder tan esperada cita por nada del mundo, buscaba venganza, pero ¿por qué? Reaccioné inmediatamente y subí las escaleras de 3 en 3, tenía que encontrar a mi madre, pero al llegar al segundo piso la encontré muerta, y mi hermano yacía muerto a su lado. ¿Por qué los mató? Poco después encontré el diario de mi madre, allí encontré todas las respuestas. Mi madre lo había asesinado, junto con el papá de mi medio hermano, mi padre había cumplido su amenaza. Ahora entiendo los gritos, eran ellos, de un día a otro mi familia y mis amigos habían desaparecido para siempre. Nunca olvidaré aquel Halloween. Historia de brujas en México. Cuando llegué a vivir aquí a México comencé a investigar sobre las leyendas que hay en todo el país. Lo que más abunda son las leyendas de las brujas, el famoso charro negro y la llorona. Fui al Estado de México a visitar el rancho de mis abuelos, la gente de ese lugar y mis propios abuelos afirman que hay brujas en ese lugar y les pedí que me contaran todo y esto es lo que me contaron. Se dice que por las noches en los cerros o montes se ven bolas de fuego saltando de un árbol a otro y así andan hasta que llegan al pueblo, también se dice que se les ve en forma de guajolotes negros. Esto me recuerda a los vampiros, ya que se dice que los tlaciques son brujas vampiro que pueden convertirse en bolas de fuego o en un guajolote y en estas formas es como se alimentan de la sangre humana, en especial la sangre de los bebés. Y aquí es donde surgen varias historias de estos extraños seres. Hace unos 6 meses me dijeron que cerca del pueblo de San Juan, que se encuentra en el Estado de México, un hombre venía en su camión de carga por la carretera, apenas había caído la noche cuando de pronto se le atravesó algo y lo golpeó con su camión, el señor bajó y vio que era un guajolote negro y este estaba herido por el golpe, entonces decidió llevárselo ya que tenía en mente cocinarlo al día siguiente, tomó al guajolote y lo echó en la parte de atrás del camión. Al pasar unos minutos comenzó a escuchar ruidos en la parte de atrás del camión, donde estaba el guajolote, bajó de nuevo y fue a ver qué pasaba, al abrir la puerta ya no estaba el guajolote, estaba una mujer muerta. El señor a raíz de esto tuvo muchos problemas ya que pensaban que él la había matado. Las brujas cuando saben dónde ha nacido un bebé, se hacen guajolotes y les chupan la sangre hasta dejarlos muertos, y aquí va otra historia. Una señora solía pasar las tardes tejiendo en su patio, mientras su bebé dormía en la habitación. Una tarde mientras ella tejía escuchó a su bebé llorar pero ella no le hizo mucho caso. Al pasar un rato una de sus vecinas llegó corriendo y gritando: Eva. Eva. Hay un guajolote en tu tejado. Y en eso el bebé comenzó a llorar con más fuerza, la señora entró corriendo a la habitación del bebé y este tenía algo en la mejilla, era un hijo blanco que salía del tejado y caía en la carita del bebé, la señora sin dudarlo tomó unas tijeras y cortó el hilo, en ese momento del hilo comenzó a brotar sangre y esta cayó en la cara del bebé, se escucharon unos aleteos muy fuertes, era el guajolote que se alejaba del lugar y ese hilo sin duda alguna era la lengua de la bruja con la cual extraía la sangre del bebé. En ese mismo pueblo hay otra leyenda, es la leyenda de la mocha. Me cuentan que esta señora extraía la sangre de los bebés que nacían en ese lugar, la gente se dio cuenta que era ella porque en varias ocasiones perseguían a un guajolote y este siempre entraba por la chimenea de su casa.
La gente del pueblo se reunió y fueron a la casa de la bruja, pero esta no estaba. Entonces comenzaron a buscar en la casa y debajo de la cama encontraron varias vasijas de oro llenas de sangre. La gente salió en busca de la bruja y la encontraron, le cortaron la cabeza. Al momento de cortarle la cabeza, esta cayó en la barranca, tuvieron que bajar por la cabeza y dicen que cuando tomaron la cabeza esta abría los ojos y les maldecía. Sentaron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. Al pasar un rato la hija de la bruja la encontró y al tocarla su cabeza cayó y rodó. Dicen que cuando velaron a la bruja el ataúd estaba cerrado y cuando comenzaron a rezar se escuchaban ruidos en el ataúd, abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja rodaba de un lado a otro mientras ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua lo más que podía, y desde ese día en la barranca por las noches dicen que se aparece la mocha. Yo cuando pasé en esa barranca solo vi una cruz de piedra que está en nombre de ella. El lugar es medio tenebroso por las noches ya que no hay luz y la barranca va de bajada y subida. El tanatorio sevillano. Una noche del verano del 2008, mi amigo Leopoldo nos invitó a mi novio y a mí a acompañarle en su trabajo en uno de los tanatorios que hay en Sevilla. Leo se había quedado solo porque su compañero había caído enfermo y le daba miedo pasar la noche allí. Mi novio y yo nos preparamos algo de comer y nos acercamos al lugar. Aquella noche el tanatorio estaba vacío. Todos los familiares del último fallecido se habían marchado a casa tras estar horas velando el cuerpo. Así que estábamos tranquilos los tres sin nadie más que nos molestara. Para acceder al recinto había que llamar al timbre y mi amigo Leo era el encargado de abrir la puerta y recibir a los familiares que quisieran visitar a los muertos. Lo primero que recuerdo de aquella noche es el frío que hacía allí dentro. A pesar de ser pleno verano y en Sevilla con 30 grados en plena noche, el tanatorio estaba bien acondicionado. Leo se encontraba a gusto ya que para el trabajo lucía un traje completo de manga larga y corbata, pero nosotros íbamos con ropa ligera. Nos habíamos llevado una baraja de cartas española para pasar la noche entretenidos, una cerveza y algo de picar. Así que nos dispusimos a jugar. Preparamos una mesa que había en el despacho de Leo, sacamos las cartas, la bebida, unas papas y unos cacahuetes para picotear. Después de varias partidas el juego comenzó a volverse aburrido, así que Leo propuso echarnos las cartas para adivinar nuestro futuro. La madre de Leo es un poco bruja y se dedica a esto de adivinar el destino, pero de forma no profesional. Leo barajó las cartas y yo partí el manojo por la mitad. Después comenzó a ponerlas sobre la mesa y a lanzar su predicción. Estábamos de risas, o como decimos aquí en España de cachondeo, riéndonos del juego de Leo, cuando de repente las luces del tanatorio se apagaron. Yo pegué un grito que hizo a mi novio y a Leo levantarse de las sillas de golpe. Acto después comenzamos a escuchar ruidos de una mujer gritando fuertemente. Los gritos provenían de una de las salas de velatorio. Leo consiguió encontrar la linterna ayudado por un encendedor que mi novio le había prestado y accionó la luz de inmediato. Acto tras el cual los gritos y suspiros dejaron de oírse. Lamentablemente no pudimos llamar a nadie. Aquel lugar estaba cerrado a cal y canto, nadie pudo haber entrado ni salido de allí sin usar el juego de llaves de Leo. Tampoco pudimos comunicar lo ocurrido a nadie, ya que Leo hubiese tenido problemas con nuestra visita y en el tanatorio hay cámaras que demuestran que nosotros estuvimos allí. Leo y mi novio revisaron el lugar pero todo estaba en orden. La mujer que había en una de las cámaras permanecía inmóvil. No sabemos qué pudo ser aquello, pero desde entonces, lo cierto es que entre nosotros surgió un vínculo de amistad más fuerte todavía. Siempre comentamos lo que nos sucedió incluso ahora que Leo ya no trabaja allí. Es una historia para no olvidar. Desde entonces los tres creemos en las cosas paranormales. La Navidad sangrienta. La Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo, y todos tienen una noche buena, pero la familia Edith no tuvo esa noche buena. Londres, año 1980, la familia Edith espera ansiosa la Navidad. Es un día con mucha nieve, pero podría ser peor cuando informan por televisión sobre un asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona. La familia se mantiene alerta, pero no lo suficiente ya que no han asegurado la casa y que en cualquier momento el prófugo podría introducirse en el hogar. Ante esto la madre manda de dormir a su hijo en la planta alta de la casa 2 piso, para estar más asegurado.
Ya son más de las 00:00 horas y en la casa están todas las luces apagadas. De repente se siente un ruido por la chimenea. Entonces Lautaro, hijo único de la familia, se levanta de la cama creyendo que era Santa. Fue entonces cuando la madre grita: Lautaro, corre y esconded. Pero el asesino le corta el cuello a la mujer, con lo cual muere ensangrentada. El niño siente un temor inexplicable. Mientras el niño subía las escaleras rápidamente, el prófugo le decía con voz dulce y delicada: Lautaro, dale un abrazo a Santa. Fue entonces que en esa ocasión aparece el padre del niño peleando contra aquel asesino, pero por un descuido minúsculo el suicida saca un hacha que tenía escondido en su traje robusto y le corta el hombro al pobre hombre, que gritaba agonizante en el pasillo de su casa. Mientras gritaba adolorido por la herida, el esquizofrénico hombre le corta la cabeza al papa de Lautaro. Ahora sí, Lautaro sentía miedo, pero a la vez furia y tristeza por lo sucedido aquella noche de alegría. Él estaba solo e indefenso. Lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto, encerrarse en su closet y llamar sollozantemente a la policía sin que aquel demente se diera cuenta de la llamada a las autoridades y que todo se diera por terminado, pero no fue así como lo pensó Lautaro. El asesino aún buscaba al joven asustado, pero cuando subió las escaleras escuchó un bullicio en el armario. El loco, sin pensarlo, corta el cable del teléfono, abre el armario y asesina muy brutal y despiadadamente a aquel joven niño de tan solo 7 años de edad, cortándole sus miembros y extrayendo sus órganos. Mientras Lautaro agonizaba, el despiadado hombre le corta el cuello y es ahí cuando la vida de aquel niño se da por terminada. Pero antes de irse, el loco vestido de Santa Claus descuartiza a los integrantes de la familia, los mete en una bolsa negra y los coloca en una caja cuadrada, lo envuelve con papel de regalo y lo deja debajo de aquel árbol de Navidad que hermoso se veía con sus adornos navideños. Jamás se volvió a ver a aquel asesino, pero ten cuidado, puede que en cualquier Navidad aparezca en tu casa, pero ¿estarás preparado para ello? Esa extraña voz de la radio. Esta historia que voy a contarles me sucedió a mí personalmente, hace ya unos años. Todo es real, todo lo que cuento pasó realmente, ya es cosa de ustedes si me creen o no. En aquella época, yo tenía algunos problemas de insomnio. Me costaba dormir por las noches, coger el sueño sobre todo. Me despertaba en mitad de la madrugada y ya no podía volver a dormirme. Si alguno de ustedes ha pasado por eso, me entenderá. Es una sensación de impotencia total, el querer dormirte para descansar y no poder, dar vueltas y vueltas en la cama. Ante ese panorama, decidí que a lo mejor, escuchando algún aburrido programa de radio, podría conciliar el sueño de una vez por todas. Así que cada noche me acostaba con mi pequeño transistor, sin ni siquiera auriculares, colocando el aparato justo al lado de mi cabeza, en la almohada. Escuchaba programas diversos, de deportes, de humor, de debate. El caso es que al final, en vez de aburrirme, me divertía con aquellos programas, les fui cogiendo gusto. Mi problema de sueño seguía, y aunque ahora estaba algo más entretenido por las noches, no podía seguir sin dormir, porque el cansancio acumulado ya empezaba a afectarme gravemente en mis estudios e incluso en las relaciones con mis amigos y familiares. Así que decidí pasar de esos entretenidos programas, y busqué algo más tranquilo, algo relajante, que de verdad me diera ganas de dormir. Y lo encontré. En una emisora que no se cogía del todo bien, con algo de ruido, encontré un programa que empezaba a medianoche, un programa algo extraño. Se basaba en poner músicas relajantes, con sonidos de la naturaleza, acompañadas de cuando en cuando por una voz de mujer muy atrayente, que contaba historias como si fuese una madre que quiere dormir a su hijo. No sé cómo, pero al poco de escuchar ese programa, yo ya estaba dormido como un tronco. Al día siguiente igual, y al otro, y al otro. Por fin había encontrado mi terapia ideal para conciliar el sueño. Las tranquilas melodías que sonaban en aquel programa y aquella voz tan melosa y adormecedora me servía de arrullo para dormir cada noche a pierna suelta. No recuerdo exactamente cuánto llevaba escuchando el programa. Lo que sí recuerdo es que era una noche de domingo. Al día siguiente tenía un examen a primera hora, e intenté acostarme temprano para estar lo más despierto posible. Sin embargo, llegó la medianoche, y seguía dando vueltas en la cama, así que decidí poner la radio y escuchar aquel programa, seguro de que con su ayuda conseguiría caer en los brazos de Morfeo. Como tenía la emisora ya cogida de los días anteriores, solo tuve que encender la radio para escuchar aquella voz tan enigmática e intrigante. Seguía siendo la misma, pero hoy tenía un matiz diferente. Como más oscuro la música, igualmente, parecía sacada de una película de terror. La historia que contaba aquella voz no era ni por asomo parecida a las otras.
Era algo mucho más oscuro y desquiciante, la historia de una mujer que se volvía loca y comenzaba a matar a todos los que se lo ponían por delante. La voz iba mimetizándose con la historia, hasta tomar un tono también de cierta locura, que me provocaba inquietud, y la música no ayudaba demasiado a que pudiese dormirme. Está empezando a asustarme de verdad, por lo que decidí apagar la radio. Pero justo cuando iba a hacerlo, la voz gritó, de forma escalofriante. No. No lo hagas. No apagues la radio. Ahora no. Aquello me dejó helado. Era absurdo, pero parecía que aquella voz se refería a mí, que me estaba hablando directamente a mí. Y me pedía que no apagase la radio. Te he acompañado muchas noches. He sido como una madre para ti. Te he arropado, te he cantado y contado cuentos para que te durmieras feliz. Ahora no puedes terminar con esto así, debes acabar de escuchar la historia. Estaba paralizado por el terror. Ahora ya no había dudas, aquella voz me estaba hablando a mí. No sabía qué hacer, y aunque lo hubiese sabido, seguramente no habría podido hacer nada. Estaba totalmente congelado de puro miedo. ¿Acaso no te gusta la historia de hoy? Es una historia diferente, sí, algo más oscura. Pero es muy bonita, en el fondo. Y tiene un final feliz. Al final, la mujer se queda libre y tranquila, después de haber acabado con todos los que le hicieron daño alguna vez. Fue juzgada y murió después de una larga condena en la cárcel. Pero murió tranquila y satisfecha. Y lo sé porque aquella mujer soy yo. No lo podía creer. Si aquello era cierto, había estado escuchando la voz de una asesina durante todo ese tiempo. La voz de una muerta. ¿Qué quería ahora de mí? Eres el único que nos escucha todos los días. Siempre estás ahí. Y te lo queremos agradecer. Queremos hacerte una visita amistosa y proponerte que tú también te unas a este programa, que te vengas aquí a hablar conmigo, para que podamos conocernos, y tú puedas ser el nuevo locutor del programa. Aquello me sobrepasaba. Estaba sudando y casi no podía ni respirar. Aquella supuesta voz era la de una asesina que había muerto, y ahora quería llevarme a mí con ella. No sé cómo encontré el valor suficiente para agarrar el pequeño transistor y lanzarlo contra la pared, donde se estrelló y se hizo añicos. En ese momento todo cesó. La voz, la música, todo estaba en calma. Pero aquella noche no pude dormir, ni a la siguiente, ni a la otra. Solo con el tiempo he conseguido volver a conciliar el sueño de una manera más o menos normal. Pero desde entonces no he podido volver a escuchar la radio. Le tengo auténtico pánico. Y aún hoy, años después de aquello, todavía me parece escuchar esa misteriosa voz, como de lejos, mientras doy vueltas en la cama intentando dormir. Los visitantes de Consuegra. Se cuenta que hace unos años fueron a Consuegra unos visitantes nocturnos. Estando en la portada de un vecino, llaman a la puerta, una familia vestida de luto que venía de visitar probablemente a algún ser querido del cementerio, pero no eran del pueblo. Pedían la voluntad, como si fuera una familia pobre, e iban llamando por todas las puertas. La dueña de la casa se dio cuenta que una niña pequeña que iba con ellos no dejaba de llorar y gritar como si tuviera miedo de algo. Estaba histérica, perdida la pobre, por lo visto. Ahí queda la cosa hasta que al día siguiente, los habitantes de la casa bajaron al bar que solían frecuentar, y que estaba muy cerca de su casa. Había confianza entre los que vivían en la casa y el dueño del bar, y este les pregunta que si saben lo que pasó la noche anterior en el bar con esta familia. Ante la negación, el del bar les cuenta que entraron allí y pidieron algo de cenar. Todo el bar estaba abarrotado de gente, como era común en aquellos tiempos y más cayendo en fin de semana. Pues bien, de repente, la niña que venía con ellos empieza a gritar histérica: mamá, que viene. Que viene. Todo el bar se queda paralizado ante el grito de la niña, y más aún cuando sienten una presencia invisible que tira a la madre contra el suelo como si la hubieran golpeado en el pecho. Todo el mundo salió corriendo. Por lo visto, la familia había prometido una misa y una visita por el difunto y no lo habían cumplido. Por lo que se ve, el abuelo de la niña, el difunto, se le aparecía a la pobre y pegaba a la madre, por eso estaban en el pueblo pidiendo y venían desde el camino del cementerio el día en que los vio la gente de esa casa. La misa por el difunto se celebró al día siguiente y las apariciones cesaron para la familia de una vez. Esto ocurrió de verdad en Consuegra hace muchos años. Los fantasmas del panteón. Hubo una vez dos chicos que deseaban contar una buena historia de terror. Como no encontraban nada que contar, se les ocurrió la idea de internarse en el panteón. Así lo hicieron durante la madrugada para que nadie los viera. Esperaron durante un rato a ver lo que pasaba.
Como nada sucedía, se les ocurrió la loca idea de empezar a excavar con herramienta que encontraron en un lugar en el que se veía la tierra suelta. Aunque era obvio que se trataba de una lápida reciente, su juventud los motivó a continuar con su locura. Como empezaban a hacer demasiado ruido, los vecinos se percataron del inusual ruido. Alarmados, agarraron sus machetes, escopetas y piedras y buscaron sigilosamente el sitio de donde provenían aquellos extraños ruidos. En la oscuridad se escuchó una voz gritando ahí. Y se les fueron encima pensando que eran dos fantasmas malditos. Los apedrearon, los acuchillaron, los machetearon. Hubo mucho ruido y barullo en aquel cementerio aquella noche. 2 disparos de escopeta acabaron con todo el bullicio, volándoles la tapa de los sesos a cada fantasma. Solo al día siguiente se dieron cuenta de que no eran fantasmas sino gente ociosa a la que habían dado muerte. Aunque hubo detenidos de esos hechos, a nadie se le pudo culpar directamente porque la gente del pueblo aseguraba que esos chicos eran profanadores de tumbas. Cuentan que a los chicos se les ve desde entonces atemorizando y profanando las tumbas de los nuevos difuntos de esa población, de los cuales sus restos aparecen desmembrados y esparcidos por el cementerio con una extraña nota en sus cuerpos: ¿en dónde están nuestros sesos? Bueno amigos, esto ha sido todo, espero y les haya gustado. No les pediré que se suscriban o que den like, solo hagan lo que deseen hacer. Me despido, pronto subiré otro vídeo. Adiós.